Bueno, nuevamente estoy en TikTok por motivo que hace un instante le había perdido la imagen de lo que quería yo compartir esta información, ¿ya? Estoy en el Tratado Yevamot Talmud Babli, ¿ya? El Talmud Babli. Esperando allí que se vayan uniendo los amigos. Yo creo que esta parte sí le voy a subir la información para que puedan analizarlo ustedes, ¿ya? Saludos para el tío Malran y también para Manuel, que ya va ingresando a la transmisión. Quedó pendiente sobre el tema de Isaac, que se casó con Rebeca, ¿ya? Rebeca. Y el tema de Isaac con Rebeca se asocia a la isla denominada Eisten, hay una isla, ¿cierto? Se asocia al tema de Isaac, de los sionistas, se asocia. Ustedes no sé si le pueden analizar, concatenar ideas desde la religión hasta la información de todo lo que se ve en Hollywood. Hollywood está asociada con el sionismo, ¿ya? Hollywood está asociada con el sionismo y está asociado también con estas comunidades, porque eso es un sacrificio, un holocausto. Cuando sufre un niño, cuando sufre una niña, es un saumerio para ese Dios, para esa entidad de la oscuridad, y eso practican en Hollywood. Usted ha visto en todos los reportes que comparten las noticias. Entonces, ahora sí, con los que van ingresando, quiero compartir la información de el Talmud, ¿ya? En Tratado Yevamot en español, Talmud Babli. Recuerda que hay el Talmud Babli de Babel. Ese Talmud fue creado cuando estaban en Babilonia, los judíos, ¿ya? En Babilonia, que tiene 37 tratados. Y acá, por ejemplo, si tú vas, Olivera, saludo para Olivera también, para Elena Gutiérrez. Si tú vas al Talmud Babli, Tratado Yevamot 61b, 12, 61b, 12, vemos que indica Rab Papa dijo, Rab Papa dijo, la decisión del rabino Eliezer se aplica específicamente a un sumo sacerdote, y es la opinión de este Taná, como se enseña en la Baraita, que cuando el versículo dice, atentos, en Levítico 21:14, ellos toman este versículo de Levítico 21:14, donde indica, una virgen de su propio pueblo tomará por esposa, Isha, ¿ya? Isha significa mujer, esposa. Entonces, una virgen de su pueblo tomará. En este caso asocia la idea de Isaac, que tomó de su pueblo, de su linaje, porque eran familia. Era familia Rebeca de Isaac, ¿cierto? Eran familia porque Labán era su tío. Labán era un familiar de Isaac. Y de allí surgió la mujer Rebeca, su hija, de Labán en este caso. Vemos, por ejemplo, una mujer de su propio pueblo tomará como Isha, está en Levítico 21:14, y acá se hace, aquí opinan los sabios de la Torá, del Talmud, dice, uno podría haber pensado que un sumo sacerdote podría casarse con una menor. Se consultan ellos, con una menor. Por lo tanto, el versículo dice que se debe casarse con una mujer Isha, es decir, un adulto. Si debe casarse con una mujer, uno podría haber pensado que significa una mujer adulta. Por lo tanto, el versículo declara que debe casarse con una virgen. Y hemos investigado que virgen es lo mismo que doncella. ¿Ya? Virgen, doncella o joven. En este caso, hablamos que para el judaísmo, a partir de la Bar Mitzvah ya es mujer adulta. 12 años una mujer ya es adulta a partir de la Bar Mitzvah. Por eso es importante investigar qué significa Bar Mitzvah. Bar Mitzvah ya sabemos que significa un ritual que desde ese instante ya tiene que la mujer someterse a las leyes de la Torá, a las leyes de la nidá,
que es la purificación de la Big B, el ritual de la menstruación. Y esto se asocia exactamente a cuando la mujer empieza su pubertad. Si nos vamos en el área biológica, ¿cierto? La pubertad, a los 12 años de la mujer. Algunos que a los 11 empieza a formar su cuerpo, a darse forma por la genética. Entonces, según el judaísmo, según el Talmud, la mujer es adulta a partir de los 12 años y el hombre a partir de los 13 años es adulto. Entonces, de 11 para abajo es una doncella. Una mujer de 10 años es doncella. Entonces es correcto que Isaac se casó de 3 años con Rebeca. Se casó a los 3 años, es correcto eso. Ya hizo un pacto él para que más adelante lo pueda poseer sexualmente, me refiero. Isha. Es decir, un adulto se debe casarse con una mujer. Uno podría haber pensado que significa una mujer adulta, por lo tanto el versículo declara que debe casarse con una virgen, lo que excluye a una mujer adulta. Acá dice que lo excluye a una mujer adulta, que se considera solo una virgen parcial. Una mujer adulta, es decir, desde a partir del Bar Mitzvah, ya es una mujer adulta. Es una virgen parcial, a partir de, aunque no haya tenido acto sexual, ya se considera una mujer que no es virgen en su totalidad, dice, porque su himen no está completamente intacto. ¿Se da cuenta? Porque a partir de que la mujer ya menstrua, su himen ya no es intacto. Desde el enfoque del Talmud. Váyase, por eso les digo, a Yevamot 61b 12 e investígalo profundamente. Investígalo profundamente. No le crea nada más a su rabino. El gran error es que le crea a su rabino, al sistema. Usted mismo investigue, es el trabajo del buscador de la verdad. Acá dice que el himen de la mujer, a partir de que menstruó de los 12 años, cuando hace ya el ritual de la Bar Mitzvah, ya no está completamente virgen. Ya no es una doncella en su totalidad. Ya no es una doncella. Lo que excluye a una mujer adulta, que se considera solo una mujer virgen parcial, porque su himen no está completamente intacto. Lo estoy leyendo literalmente de acá del Talmud. No está intacto a partir ya de la Bar Mitzvah. Entonces la doncella viene a ser de 11 años para abajo. Y eso encaja exactamente con la comunidad Lectajor, que ellos tenían, en la información usted vio que ellos, sus mujeres de 10 años ya tenían hijos. Entonces, 8 años ya de 9 años ya habían copulado ya con la niña. Para tener de 10 años hijo, tiene que pasar 9 meses aproximadamente, ¿cierto? ¿Se da cuenta? Entonces encaja aquí que si tú te vas al Talmud, como piensan ellos. Ya, virgen. Lo que excluye a una mujer, solo una virgen, porque su himen ya no está completamente intacto. ¿Cómo es eso? Debe casarse con una mujer que ha dejado la clase de... Debe casarse con una mujer que ha dejado la clase de minoría, pero que aún no ha alcanzado la clase de mujer adulta. Ya hemos hablado que la clase de mujer adulta es cuando tiene 12 años para arriba, es clase adulta ya. Desde el enfoque de la halajá judía. El halajá es el camino a seguir según sus sabios. Y recuerda que ellos tienen un sistema para adoctrinar y decir, esto es la verdad. Por eso cuando alguien te empieza allí a comentar, te dice, Señor, usted está guiándose de la Torá, está yéndose contra la Torá, entonces porque ellos no, están dentro del dogma y opinan como robot dentro del dogma, no pueden pensar más amplio, una dimensión más avanzada. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es eso? Debe casarse con una mujer que ha dejado la minoría, pero aún no ha alcanzado la clase de mujer adulta, es decir, debe casarse con una doncella. Ahí está claro que todos los patriarcas de aquellos tiempos y actualmente la comunidad Lectajor se está casando con doncellas. ¿Quién es la doncella? De 9 años, señor, de 8 años. Ellos son las doncellas. Porque a partir de el ritual de la Bar Mitzvah ya no es totalmente doncella, porque ya su himen ya no está perfectamente original, según el criterio de los sabios. Les repito, 61b12 de Tratado Yevamot. Acá dice que una mujer
a partir de ya de su adultez, se considera solo una virgen parcial, porque su himen no está completamente intacto. Ya no está intacto ya su himen, porque ya se hizo las leyes, ya está inmerso en las leyes de la nidá. La ley de la nidá es la pureza ritual cuando empiezan a menstruar, que se excluyen, se separan, no le puede tocar un hombre porque es impura esa mujer. Desde que menstrua, por ejemplo, si menstrua hoy, hasta que deje de sangrar 4 días o 3 días, hasta ahí es impura, y de ahí cuentan 7 días más, que vendría a ser un 15 días, un ejemplo. 15 días separado del hombre, no le debe tocar porque es impura la mujer. Y a partir de 12 años, algunas de 11 años, empiezan a menstruar. Entonces, a 12 años exactamente ya es adulta la mujer. Y ya no es una doncella en su plenitud. Lo dice acá mismo Talmud. Ya no es una doncella. Tiene que casarse con una doncella al 100%. ¿Qué quiere decir? Antes de cumplir los 12 años o hacerse la bar mitzvah. Ahora el hombre a partir de los 13 años. Y esto exactamente encaja con la biología, que dice que a partir de los 12 años la mujer empieza sus hormonas a evolucionar y se vuelve a la pubertad. Entonces la mujer empieza a volverse voluptuosa, su parte trasero y la parte delantera, ¿cierto? Se ve más mujeria, digamos. Pero ya ahí ya para el tema del pensamiento judío, para ellos ya no es virgen en su totalidad, porque su himen ya no está en su originalidad, ya no está. ¿Cómo es eso? Se pregunta acá Rak Papá en este caso, en el Talmud. ¿Cómo es eso? Debe casarse con una mujer que ha dejado de ser clase de la minoría, pero aún no ha alcanzado la clase de mujer adulta, es decir, debe casarse con una doncella. Rak Nachman Bar Ishak dijo, es la opinión de este Taná, como enseñanza en un estudio. El sumo sacerdote debe casarse con una virgen, y el término virgen, y el término no virgen se refiere solo a una doncella. Está claro acá lo que dice Rab Nachman Bar Ishak. Dijo, está en Tratado Yevamot 61b 13, ¿ya? Vayamos ese tratado. Y acá escuchen el pensamiento de Rab Nachman Bar Ishak. Dijo, es la opinión de este Taná, como se enseña en una baraíta. El sumo sacerdote debe casarse con una virgen, el sumo sacerdote. ¿Y quién era sumo sacerdote? Isaac. Isaac, porque Abraham lo quería tener como un patriarca gigante, a Isaac como un sumo sacerdote, un genio de sus tiempos, patriarca, sumo sacerdote. Entonces él tenía que casarse con una virgen. ¿Y quién es virgen? Antes de hacerse la bar mitzvah, antes que su himen haya pasado por ese proceso, ¿ya? El himen tiene que estar en perfectas condiciones. Acá lo dice. Porque si ya pasó el bar mitzvah y todo ese proceso, ya no está su himen en su originalidad. Ya no es virgen en su totalidad, ya no es una doncella. Recuerda que doncella es de los 10 para abajo, o 11 a lo máximo, ponle para abajo. De 12 ya no es doncella. Es doncella a medias. Por eso léanlo acá. Rak Nachman Bar Ishak, le reitero, dijo, es la opinión de este Taná, de este Tanaíta, de este estudioso. ¿Cómo se enseña en este versículo? El sumo sacerdote debe casarse con una virgen. Ya hablé quién es virgen. El sumo sacerdote tiene que casarse con una virgen. Ya les dije quién es virgen. A partir de los 11 años hacia abajo, ese es virgen. De los 12 años para arriba ya no es virgen auténtica, 100%. Ahora que estos genios de la Torá, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Salomón, etc., hayan tenido muchas concubinas, otras mujeres, esas sí podían ser ya mujeres no tan vírgenes, ¿ya? Como su harén, pero la mujer principal tenía que ser una mujer doncella en su plenitud. Una doncella en su plenitud, ¿ya? El sumo sacerdote debe casarse con una virgen. El término no virgen se refiere solo a una doncella. Aquí está. Y yo voy a crear un post donde aclaro este tema, ¿ya? Y voy a compartir con ustedes un post.
varios posts, yo creo, porque hay mucha información acá. Una virgen y la doncella era muy bella de ver, virgen, y ningún hombre lo había conocido. Eso está en Génesis 24:16, la historia de Isaac, donde Abraham le busca mujer en su familia, ¿cierto? Que se fue a Labán, que le consideran a Labán como brujo también, pero era su familia Rebeca. Y Rebeca de 3 años ya le estaba ya visualizando para su mujer. Hicieron un contrato, y cuando hablamos de que se casó con Rebeca de 3 años, eso no se aplica necesariamente que haya tenido relaciones sexuales en ese instante, sino que ya había un convenio y se casaron por palabras, y quizá también ahí se aplica el tantra sexual, los masajes eróticos, por tocarle, porque recuerda que para ellos no es pecado eso. No es pecado. El pecado es para usted porque, por ejemplo, he visto también en esta parte de Sudamérica que ya los mayores de edad ya no van a ser de 18 años. De 18 años, ya no van a ser ya. Se dice que los mayores de edad van a bajar a 16 años. Desde 16 años va a ser mayor de edad, ya no de 18 años. Imagínate que en algún país saquen una nueva ley, o en algún continente saquen alguna ley indicando que a partir de 10 años para adelante van a ser mayores de edad. En tu momento, que en tu generación, que cuando saquen ese edicto, usted le verá como algo nuevo, moderno, que no estaría, de repente saldría a hacer huelgas, estaría contra el gobierno indicando, no, por 10 años, ¿cómo va a ser adulto, señor? Y va a haber un golpe de Estado quizá, y no lo logren sacar, y ese edicto salga a la luz y se aplique ese edicto. En su momento va a ser un caos, quizá para algunas personas, pero muere esa generación y continúa la siguiente generación, para ellos va a ser normal ya, a 10 años va a ser adulto. Porque se borra ese vestigio de esa idea, y ya la próxima generación va a aceptar que es correcto ser de 10 años para adelante adulto. ¿Se da cuenta que todo es por la palabra? Todo está programado nada más. Ahora, muchas personas religiosas van a juzgar desde su criterio de un programa, del programa Matrix. Si está en el judaísmo, desde esa Matrix va a atacar, va a contrarrestar, va a pensar que esa es su verdad. Si es cristiano, va a juzgar desde su Matrix, de su sistema cristiano, y así en el Islam, etc. ¿Se da cuenta? Ese es el tema, señores. Hay que pensar de una manera más amplia. Sí, Sony, eso he visto que algunos sionistas están queriendo indicar que ya van a querer bajar, van a querer descender, por ejemplo, a 18 años ahora son adultos, ¿cierto? A 18 años, pero se dice que después van a bajar a 16 años. En algunos países van a ser adultos, de 16 años. Después van a bajar gradualmente, imagínate, a 10 años. Van a decir, no, de 10 años para adelante ya son adultos, y las mujeres de 10 años son adultas. O de 12 años, imagínate que lo pongan, de 12 años, a partir de la Bar Mitzvah. Entonces, imagínate la próxima generación. Cuando muere esa generación, ya viene otra generación, y con esa nueva información va a decir, ya no va a haber reclamos, va a decir, correcto, porque a los 10 años ya son adultos. Entonces, van a poder tener actos sexuales a 10 años las niñas, o quizá menos, 10 años, 8 años, y tú crees que va a ser pecado eso. Ya no va a ser pecado, ya no va a ser malo, visto en forma mala por la sociedad, porque lo dice el gobierno. Y ya saben ustedes quién es el gobierno del mundo judío. Su Torah. Enlil, Hashem. Él es el líder de su gobierno. Ahora, si tú quieres verle como un reptil, ya también eso es desde la perspectiva sumeria. Ahora veámoslo como un conglomerado de la cúpula que viene a ser estos personajes que están en Einstein, en esa isla. En este caso lo tenemos allí a Rockefeller, Rothschild, etcétera, Soros, todo ese grupito que ellos se hacen llamar los dioses, los intermediarios, que ellos ponen esas leyes, y usted, muchas veces la persona desde esa ley, desde esa parte de esa ley, ataca a otros de ese dogma. Pero porque ellos lo dijeron, a partir de 18 años usted es adulto, porque ellos lo dijeron. Pero imagínate si cambian la idea ahora, dicen, no, de 10 años ya eres adulto, señor. Muchos van a hacer huelgas quizás para que cambie la ley, pero si no logran, la otra generación ya no va a hacer ni una huelga, para ellos es su verdad de 10 años adulto. Entonces ya no es malo, y esa es la ley interna de la Torá.
que Isaac se casó de 3 años con Rebeca. Se casó, simple. Y imagínate, a los 8 años ya empezando a copular. Ahora nada más no es una idea nada más. Usted ha visto allí en la comunidad Lectajor que de 9 años ya tenían hijos las mujeres. Ahí están los resultados, señor. ¿Cómo piensan ellos? Ahí está su Talmud, lo mismo. Yo he visto los videos que han compartido y los cristianos salen todavía defendiendo su postura. No, que estos son el pueblo de Dios y que el que lo maldice será maldito. Así he visto los videos, señor. Señor, si usted maldice al pueblo de Dios será maldito. Eso es una fábula. ¿Cómo le va a maldecir? ¿Usted va a estar de acuerdo? ¿Usted se hace cómplice de que estén haciendo daño a una pequeña de 8 años, de 9 años, ya dándole hijos? Usted como cristiano se hace cómplice al decir ellos son pueblo de Dios. ¿De qué Dios está hablando usted? El verdadero Dios es el que ama a la humanidad, el que no esclaviza a otros, el que le deja en su libre albedrío hacer dentro de la empatía lo que corresponde, es el verdadero pueblo de Dios. Pueblo de Dios, imagínate que si usted empezaría a crear, alguien de ustedes o otra persona empezaría a crear un hijo, porque recuerda que ellos practicaban el incesto, para ellos es normal el incesto, meterse entre familias. Imagínate, empieza a crear un niño, una niña, el papá empieza a crear un niño y a los 8 o 9 años ya empieza a copular con su hijo, con su hija. Eso hacían ellos normal, porque para ellos dentro de su ley es correcto. Eso es Kadosh todavía. Kadosh todavía. No, esto es Kadosh, nosotros somos Sadikim, te van a decir. Pero la persona que no investigó va a decir, esos Sadikim son justos de Dios. Pero no entendió desde el criterio más avanzado de la verdad. ¿Qué es verdad para usted? Para usted puede ser verdad también que matar en nombre de Dios es verdad y es correcto. Esa es mente castrada. Todavía estar pensando como un niño de kinder. Nefesh, como mentalidad todavía de niño, infante. Ya, por eso les digo muchas veces, muchos que han madurado acá ya son genios están avanzando en la espiritualidad, como yo también estoy encaminándome en esa postura, despertando de ese dogma. Entonces, allí está aquí está en el Talmud, señores. Es cuestión de investigar nada más. Es cuestión de investigar. Hay que darnos ese tiempo. Ese tiempo es importante, valorar en tu investigación. Separa diariamente 2, 3 horas, 6 horas de investigación. Hay días que por ejemplo, hay días que me involucro 6 horas de investigación y pasa el tiempo tan rápido que investigas tan profundo, diferentes enfoques. Tu tiempo es importante para investigar y despertar. ¿Ya? Entonces no hay que alarmarse con lo que el judaísmo practica, el incesto, la poligamia, y para algunos que también lo llaman, cuando están con menores de edad, ¿cómo se llama la palabra cuando están menores de edad, Silvia? ¿Ah? Bueno, cuando están con menores de edad, se da cuenta usted que no me acuerdo la palabra exacta cuando lo dicen, pero pedofilia lo dicen. Recuerda que la pedofilia para ellos no existe. El judaísmo es lo mismo los que están en el Einstein, en esa isla. Es lo mismo, señor. Ahí está la respuesta. Vaya a su Talmud, estúdielo. ¿Ya? Eso quería compartir con ustedes, así que voy a subir gradualmente los videos. Y hasta la siguiente. Gracias. Ya vamos a estar compartiendo información acá de lo que... Recuerden que para los que quieren, yo tengo el Talmud. 37 tratados. Talmud Babli. Para que investigue. No lo crea su rabino nada más. Y los noágidas. No le crean a su rabino nada más. Los noágidas, no, que el pueblo de Dios. No, señor, no ha madurado todavía. Noágida no entendió. El noágida está como... Yo creo que más bajo que un cristiano. El cristiano todavía parece que es más despierto. Aunque son soldados del judaísmo también. Manipulados porque también se somete al pueblo de Dios, el cristianismo. Los sionistas. Pero el noágira no ha despertado. Está ciego. Totalmente de acuerdo, Sony. Ahí está Sony. Un saludo muy especial para Sony, que siempre compartimos información allí. Si Sony quiere allí el tratado, los 37 tratados del Talmud,
lo tengo, ¿ya? 37 tratados. Ronald Ayoroa Rivero, mira, escríbeme por el TikTok, me escribes, me manda un mensaje y yo te respondo y te mando mi WhatsApp y te envío todo el Talmud, ¿ya? Te envío el Talmud, 37 tratados. Aunque está pesadito, sí, para enviarlo, pero te puedo mandar tratado por tratado, porque es mucho libro, ¿ya? La Mishnah también le tengo, que es un estudio cómo piensa el judaísmo. Entonces de ahí le vas a sacar, tú ya no te vas a complicar cuando matan niños, cuando violan a niñas de 8 años, ya no vas a decir es violación, porque violación es para nosotros, pero ellos recuerdan que son seres de baja dimensión y para ellos es normal eso. Para ellos es normal eso. Entonces por eso tienes que estudiar cómo piensan esas personas con perspectiva de baja conciencia. ¿Ya? De baja conciencia. Así que están invitados para compartir el Talmud, 37 tratados. Talmud Babli, ¿ya? Ese Talmud corresponde cuando Israel fue exiliado a Babilonia. Ahí crearon ese Talmud, porque hay otro Talmud también, el Talmud de Israel, que es otro, ¿ya? Este es el Talmud Babli, en el tiempo de Babilonia, cuando ellos fueron sometidos por todo el sionismo. Y recuerda que los judíos siguen practicando la cultura babilónica. Ellos son los mismos babilónicos. Están inmersos con esa mentalidad babilónica. Recuerda que cuando vienen después de la caída del primer templo, del exilio de Babilonia, ellos vienen y crean el Sidur. Desde allí crean el Sidur. Antes no había Sidur. Hay que tomar en cuenta. Ezra, el profeta Ezra de ellos, dice que como el pueblo se olvidó, si empiezas a leer, por ejemplo, la misma Torá dice, también en los profetas se habla eso, en el exilio de Babilonia, cuando ellos retornan, se dice que los israelitas se habían olvidado de rezar, ya no sabían cómo conectarse con su Dios. Entonces crean ellos un programa que se llama Sidur, repetición de rezos. Pero el plan de acción era programarlos, indicarlos que eso Dios dijo, entonces por eso ellos no se cuestionan y maldicen y bendicen su Sidur. Y están, maldicen y bendicen, para ellos es su verdad maldecir y bendecir, tal como un brujo. Bueno, de hecho que son los brujos, ¿no? De hecho, ¿no? Ahí está toda la verdad, señores. Esto no es fábula ni cuento, aquí está escrito y así actúan. No es nada más una palabrita, su acción ahí está. Váyase usted a una sinagoga o investígalo si no te dejan entrar, porque muchos no te van a dejar entrar a su sinagoga, pero investíguelo. Ahí está, usted va a entrar y empiezan a maldecir ahí. 10 personas suminían y los otros diciendo amén, 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 están repitiendo los otros ahí. Amén, a sus maldiciones. Entonces ellos trajeron de Babilonia, por esa élite, esa cúpula de la oscuridad, les insertaron el Sidur con los 80% de salmos, Tehilim. Entonces esos salmos son maldiciones y bendiciones. Usted estudie los salmos, ahí está. Por ejemplo, en el Salmo 94, versículo 1, si usted va, dice, levántate, Dios de las venganzas, levántate, manifiéstate, destruye a mis enemigos. Entonces ellos siempre están pidiendo a ese Dios de venganza y destrucción para el Goyín o para otros pueblos, para el que se opone. Y eso también lo hacen acá los chamanes. Se juntan 10, 15 chamanes y toman su trago, tal como en la fiesta de la reina Esther. La reina Esther, hay una fiesta que se emborracha los judíos. En esa fiesta hay una halajá todavía dentro del judaísmo, en esa fiesta, de la fiesta de reina Esther, que tienes que emborracharte hasta perder la conciencia, no discernir si eres en los malos o los buenos. Hay una halajá ahí en la fiesta de Esther, no me acuerdo cómo se llama esta fiesta, como ya años no lo practico, la fiesta, y para que no sepas discernir, dice, te emborrachas, para que no entiendas si eres de este personaje que lo mataron en esa festividad. Entonces para eso lo hacen. Y la borrachera
también he visto que los brujos lo practican. Ellos se emborrachan, es igualito. Entonces, la borrachera lleva a perder un conocimiento, a crear egregor de destrucción, de caos. Entonces el brujo sabe, empieza a maldecir y hace daño a bebés, familias enteras. Matan los brujos a otras personas que hacen daño con egregor, crean egregor de maldiciones, de caos. Y por eso el judaísmo vive así un caos también. Hace daño a otros y a ellos también le hacen daño. Así viven un caos. Eso nunca va a calmar a ellos si no dejan a ese Dios. Ese Dios es el que ese librito es el que les llena les colonizó su mente y les lleva a hacer tanto daño a ellos mismos. Y por eso dice en el Salmo 50, en el Isaías 53 dice, ellos son el cordero del sacrificio. El cordero del sacrificio. Algunos, por ejemplo, dicen, bueno, en el cristianismo dicen que Yeshua fue el cordero sacrificado. En el judaísmo mismo van a decir que ellos fueron el sacrificio de ese Dios. En Isaías 53. Algunos dicen que Isaías fue el sacrificio porque a Isaías lo mataron, le aserraron, dice que a Isaías, ¿cierto? También dicen en el Midrash eso, que a Isaías lo mataron aserrándole. Entonces también algunos dicen que Isaías fue el cordero sacrificado. Pero en realidad el cordero sacrificado es todo el judaísmo y todas las personas que siguen sirviendo a ese Dios. Ese es su cordero, porque ellos viven en caos. ¿Ya? Esos son los corderos. Imagínate una niña de 8 años que ese sabio de la comunidad Lev Tahor ya está copulando con esa niña de 8 años. Si le da, y a sus 9 años da a luz. Y esa niña va a sufrir. Una locura, no va a entender cómo es disfrutar la vida, vivir con un hombre que ama, porque ellos a la fuerza están con ese hombre. ¿Tú crees porque ellos quieren, lo hacen? No, y porque están oprimidos, sometidos por esa cultura, por esa colonización de ese dogma. Entonces, ellos a través de ese sufrimiento están alimentando al caos, alimentando ese Dios con ese dolor. Eso es, señores. Claro, ahí nuevamente reiterarle a Ronald que me escriba nada más y yo lo comparto el Talmud, pero de tratado en tratado, ya, porque son un poco pesados esos. Es un poco pesado. O correo puede ser que es menos pesado. En un correo le envío como un enlace, entonces él lo descarga ya. Son 37 tomos que tú puedes, por ejemplo, estudias, tengo muchos libros que puedes desde allí ver enlaces exactos. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿qué haces? Dice en Yevamot 61b, te vas a Yevamot 61b, dice, Rebeca tenía 3 años cuando se casó con Isaac. Y tú vas a decir, y si le hablas a un rabino esto, va a decir, no, señor, estás interpretando mal. Vete al Sot, te va a decir el cabalista. Entonces sí, tiene la razón, esto es literal, no es mentira. Pero si tú vas y no le crees a tu cabalista o tu pastor, bueno, en este caso no pastor, sino a tu rabino, no le creas a tu rabino que lo que te dice tu rabino es para manipularte. Entonces, ¿qué haces tú? Te vas a Yevamot tú mismo, del mismo estudio. Tú investiga independiente, no creyendo pastor a tu rabino, a tu cabalista, ¿ya? Vas y acá lees todo lo que es Yevamot, por lo menos a partir del 61b, porque el 61b son muchos versículos hay acá, es largo el 61b, del 61 empiezas, porque hay A, B, C y así sucesivamente, ¿ya? Empiezas de ahí, y vas a ver, pero lo estudias, lo investigas, asociándolo también a la Torá, a los salmos, a la Kabbalah y todo ello, te vas dando cuenta de la manipulación allí. Y te vas también a las noticias actuales. 8 años, como una niña va a estar copulando con ese rabino y a los 9 años ya teniendo un hijo. ¿Es correcto eso? Esa niña es esclava nada más, es una esclava. Tal como Agar, que era esclava. Recuerda que Agar era esclava también de Abraham. Es una esclava porque ella inconscientemente lo está haciendo, lo están utilizando nada más. Pero como a ella lo hicieron creer que es Dios el que está solicitando eso a través de su libro, y ella dice, Dios, yo tengo que someterme nada más. Porque piensa que es Dios, no es Dios, es una mentira que ellos mismos han inventado. Y el verdadero ser humano ya sabe distinguir, el ser humano sabe distinguir que es una mentira, porque esa es esclavitud, pero con la genialidad desde la Torá. Y como la mayoría cree que la Torá es la verdad,
Estoy hablando del judaísmo, porque el cristiano no sabe que muchos saben que el Talmud es mentira, ¿no? O es una manipulación. Sabemos que el Talmud nada más es un debate entre sabios de ellos, pero para tomarlo como una halajá. Así es, muchos saludos para, a ver, hay un comentario para allá. Vamos a seguir compartiendo información y si quiere también que haya preguntas para hablar del Talmud, ¿ya? Desde la raíz, vamos a ir al origen, no al cuento del pastor, del rabino, del cabalista, no sí, es como fundamento, pero vamos a investigarlo, no a creer. Es diferente creer que investigar, señores. La persona no cree, no, lo dijo Rambán. Está correcto si lo dijo Rambán, ¿eh? Él es la verdad absoluta. No estamos pensando de esa manera, estamos pensando que Rambán dijo algo, pero vamos a concatenar con diferentes sabios, Rambán, Arizal, Kaplan, Nachman, seguimos leyendo, tengo muchos libros también de Nachman, tengo como 5 libros de Nachman, porque Nachman era uno del grupo de los cabalistas en este caso de los Ashkenazí, de Chabad, aunque ahora, no, Ashkenazí son ellos, Chabad también se toma de ellos, sí, Chabad. Y también es importante leer su postura de ellos, su postura. Eso es si tú quieres investigar, pero si quieres quedarte allí nomás, también está correcto, pero ya dejemos de creer esos cuentos, ¿no? Ya, dejemos de creer esos cuentos. Saludos para los amigos, saludos para Caminante, un saludo muy especial. Para Brian Koster también un saludo muy especial. Veo que también es uno de los grandes estudiantes. Brian, saludos. Yo también cada vez que tengo tiempo me pongo a compartir todo lo que he investigado y lo que he vivido, los testimonios, lo que he vivido yo. No es teoría nada más lo que yo le estoy compartiendo. Yo lo he vivido, por eso le digo con fundamento, que así es, señores. Ahora, si yo hubiera dicho nada más es pura teoría, señor, no estaría seguro de lo que yo digo. Por eso le digo con tanta seguridad, así es, señores, y así es. Y usted lo está viendo, 8 años ahí, esos rabinos copulando con aquella niña y a los 9 años con su hijo. Esa niña es una esclava, pero el pastor se va y le dice, no, señor, no maldigas al pueblo de Israel, que ellos son los elegidos. Ese pastor no ha madurado todavía, está en mentalidad animal, nefesh. No ha madurado ese pastor. ¿Cómo va a hablar un humano así? Es como decir, él está incentivando que un padre críe una niña y a los 8 años lo viole. Él está incentivando, pero como él está castrado de mente va a decir, es correcto. No puede ser. Saludos para Brian Koster. Gracias por ahí el envío de los aportes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que ir a la raíz, señores, hay que ir a la raíz, no seguir como un borrego. Ya muchas borregas ha habido. Yo también fui borrego, por eso le digo, con experiencia, fui borrego. Fui borrego de más de 20 religiones. Era un esclavo. Y los verdaderos esclavos saben qué es salir a la libertad, qué es romper las cadenas. Esos saben. Pero los que no vivieron, no buscaron con vehemencia la verdad, ellos no saben, viven el día a día nada más. Viven el día a día. El que vivió el camino duro de ser esclavo de las religiones, ese lo va a decir con vehemencia porque quiere que tú también seas libre. Quiere que tú entiendas que tú eres el propio maestro, tu Dios interior. Tú eres Dios en evolución. Por lo tanto, tú creas tu propia realidad desde el amor. Ese te le va a decir. Ya no que siga siendo esclavo de la falsedad de ese Dios, del Yuhe-Bajé. Saludos para todos ustedes. Y gracias por su apoyo. Vicente Ramos también se ha unido. Gracias. Vamos a seguir compartiendo información, así que atentos. Tengo diversos, por tema de tiempo no he estado compartiendo información, pero ya voy a compartir en posts y también a través de transmisiones. Muchos saludos para todos ustedes y
excelente día y a seguir investigando. Entiendan la diferencia que es creer e investigar. Yo era creyente antes. Creyente al rabino, creyente a los cabalistas. Pero cuando solamente creía, mi mundo era de caos. Vivía tiempos fuertes de caos. Yo mismo creaba mi caos por tomar en cuenta al rabino. Porque yo creía que yo tenía un tikkun. Y siempre me decían, no, que tú eres tal carta astral. Por ejemplo, si naciste en junio, eres carta astral, según la astrología cabalística, eres Géminis. Y los Géminis tienen estas virtudes y estas kelipot. Kelipot es la impureza de emociones. Entonces, quizás en tu vida pasada te saca tu carta astral y te dice, no, en tu vida pasada de repente hiciste esto, mataste, violaste, etc. Por lo tanto, estás pagando un tikkun ahora. Y la persona con esa culpa va y empieza a hacer teshuvá. Y se levanta. Y yo eso hacía. Me levantaba en la mañana, a las 3 de la mañana, me acuerdo, hacía el agradecimiento de la Neshama del alma. Y después lavamiento en mano, Netilá de Adayin, porque tienes que lavarte la mano para tomar la Torá. Cuando hablo de Torá, estamos hablando también de la Torá oral, Zohar, Sefer Yexilá, etc. ¿Ya? No solamente Torá, las 5 libros de Moshe, sino que todo es Torá para ellos. Entonces, y yo también lo hacía. Es sagrado, no puedo ni siquiera porque quizá mi mano esté sucio porque vino Lilith, porque ellos le llaman Lilith a una entidad o energía sexual que seduce a los hombres, y algunos lo conocen como me acuerdo, pero son entidades, según ellos, y que sí existen, son energías, ya, porque todo el mundo es mental, recuerda, existen, porque tú las aceptas, vienen y te inyectan deseos sexuales. Y hay hombres que terminan, llegan a eyacular sexualmente, llegan a eyacular por esas entidades, sucubus e incubus, le dicen algunos, ¿cierto? Llegan a eyacular. Hay mujeres también que son tomadas por esas entidades y le llegan que la mujer también tenga un acto sexual. Y eso lo sufrió Nachman, un genio de la Kabbalah. Por eso creó el 10 salmos como curación. 10 salmos como curación, no me acuerdo exactamente cómo se llama esto, pero es un 10 salmos y él lo leía y yo también lo leía, esos 10 salmos. Todos los días yo lo leía para luchar contra Lilith, contra esa energía que me quería seducir. Y había momentos que venía a seducirme sexualmente Lilith, venía, porque yo admitía esa energía, pero ahora ninguna Lilith viene, porque para mí no tienen fuerza ellos, porque no estoy luchando con nadie, porque yo vivo en el mundo de la paz. La diferencia de cómo piensan ellos, los sabios, estamos hablando de los genios, las cabezas, si la cabeza es así, imagínate cómo será la cola, o sea, sus discípulos, seguidores, adeptos. 10 salmos leen ellos, se levantan en la mañana y para tomar la Torah empiezan a leer, por ejemplo, el Zohar a las 2, 3 de la mañana, se levanta porque tienen que luchar contra la impureza, contra la kelipot. 3, 4 horas y después se levantan y siguen con sus shaharit, se van a su sinagoga, y si no tienen sinagoga cerca, también hay leyes que pueden hacerlo dentro de su casa. Pero lo más, la exigencia es ir a su sinagoga, ¿ya? Entonces lo haces en tu casa, el sidur, los rezos, shaharim en Hayarbit. Y ahí cuánto tiempo ocupan. Y después de eso tienes que estudiar la parashá, porciones de la semana. Que cada semana una porción. Desde que inicia el año hasta el final del año, hasta Simchat Torah, allí termina la parashá de Bereshit. O sea, perdón, de Bereshit inicia otra temporada y así hasta los 5 libros de Moshe. Entonces viven puro estudio, pero dentro de ese dogma nomás. No es que estudien todas las áreas, no. Ese dogma nomás repiten. Y de ese dogma del fundamento de la Torá le dan nuevas interpretaciones, por eso surgen tantos sabios de la Torá. Kaplan, Nachman, último también lo tenían los cabalistas, por ejemplo, tienes a Rakber, que yo también lo tengo en sus libros. Entonces, él tiene sus propias interpretaciones de otros sabios y ellos asocian otra interpretación. Pero no es que tenga la verdad esa interpretación, sino que así como tú puedes tener tu propia interpretación, cientos de interpretaciones. Y eso es la verdad. Tú estás creando esa interpretación, ellos hacen, sino que como ellos te dicen, no, a nosotros nos dijo Dios, y como tú lo crees, no es que le dijo Dios, ellos están inventando eso. ¿Se da cuenta? Eso es. Y Kaplan, en este caso, Kaplan, si usted ve en Hechos, ¿cuántos
años vivieron los cabalistas? Nachman no pasó de 40 años. Arizal, 37 años murió en puro sufrimiento por pelear con la citrajará, con el lado impuro, si le ves del cristianismo va a decir con el Satán, pero es lo mismo, sino solamente con otras palabras. Con otras palabras, ¿ya? Pero es lo mismo. Kaplan también vivió muy poco, Larizal, como les comenté la vez pasada, ustedes estudian su historial de Arizal, él no tenía relaciones sexuales con su mujer, él vivía exiliado, solamente los Shabbat venía, y él a veces encajaba justo cuando su mujer estaba en las leyes de la nidá, estaba impura, entonces no le podía tocar a su mujer. Y hasta su seguidor, uno de sus alumnos, que escribió su libro de Larizal, él dice que en su historia que cuenta que su mujer es fea de Larizal porque no lo quiere tomar sexualmente, será fea. Se fue, dice, un Shabbat a mirarlo a su mujer, una mujer hermosa de Larizal. No era porque sea fea o no le agradaba a su mujer, sino porque era un temor a ese Dios, le tenía una reverencia a ese Dios. Y hay sabios, por ejemplo, cuando tú vas al Midrash, dice que cuando van a copular con su mujer, en Shabbat nada más los cabalistas tienen acto sexual, no en un día cualquiera, porque hay mucha impureza según el criterio de ellos que ellos han inventado para llevarte al miedo, a los temores, para alimentar esa 3D, para alimentar la oscuridad. Ellos te llevan esa idea que el Satán gobierna a partir del lunes, por ejemplo, llevan al signo astrológico, el lunes la luna, el día martes el planeta Marte, y así tiene que ver con la Sefirot, ¿ya? Porque cada Sefirot es un planeta. De los 10 Sefirot cada uno es un planeta. Los 7 días de la semana, los 7 dioses. 7 dioses dentro de la astrología. El lunes gobierna la luna, el domingo el sol, el martes Marte, el día miércoles, y así sucesivamente se va gobernando cada día, y el Shabbat ya sabemos que es Saturno, el dios del juicio. Por eso ellos celebran el Shabbat, porque Dios juzga. Ese Dios juzga, me refiero, que está en el cerebro izquierdo. Y por eso juzgó en su Torah cuando un israelita fue a sacar leña, y como era un Dios de juicio, y ellos tenían que aceptar, someterse a ese Dios, lo mataron a su hermano israelita allí en el Shabbat por sacar leña nada más. Versus Yeshua, un ser más avanzado. Ya Yeshua era un ser más avanzado que él, en vez de hacer el mal en Shabbat, que él no cumplía el Shabbat, era esenio. Recuérdense que filosofía esenia era Yeshua. Y si nos vamos al lado histórico, era palestino, pero en filosofía era esenio. Su libro era los libros del rollo del Mar Muerto, que lo encontraron allí. Un libro más avanzado. No era su libro la Torah de Yeshua. Hay que tomar en cuenta, hay que investigar por eso. Si te vas a un rabino, no, que bueno, a Yeshua le toman como brujo los rabinos, pero si te vas a un mesiánico te va a decir, no, que él era servidor de la Torah, cumplía el Shabbat. No, ese libro lo creó Constantino asociado con los sabios judíos, los 70 sabios judíos, ¿ya? Para hacerte creer que Yeshua era judío y que Yeshua cumplía la Torah. Te van a decir, no, Yeshua cumplía la Torah, Señor, no. Es serio. Otra perspectiva, otro enfoque. Y por eso no cumplía el Shabbat. ¿Qué hacía él en sábado? No estaba de acuerdo con los rezos, Shaharim y Harabit. Él decía, estos son vanas repeticiones. Usted está poniendo carga a la gente sin ustedes cumplirlo. Decía Yeshua. Sin ustedes cumplirlo. Y aparte de ello decía, ¿qué hacía Yeshua? En vez de ir y matar a sus hermanos, Yeshua hacía lo contrario, le amaba a sus hermanos, curaba, liberaba, sanaba, bendecía en Shabbat. Ahora los judíos sí bendicen en Shabbat, pero también maldicen. Ahí se da cuenta, maldicen y bendicen los judíos. Su Torah lo dice, está escrito en su Torah. Pero Yeshua no, él solo bendecía, se enfocaba en bendecir. He ahí la diferencia. Era esenio. Yo lo estaba investigando porque Yeshua no practicaba la Kabbalah. Hay sabios que he visto que por ahí dicen, no, que Yeshua era cabalista. No era cabalista, porque el verdadero cabalista cumple la Torah. ¿Y quién es el verdadero cabalista? Ejemplo, ahí tenemos a Kaplan. El verdadero cabalista cumple y hace lo que dice la Torah, es decir, tiene que hacer el Sidur, tiene que leer el Sidur. Y si lees el Sidur estás maldiciendo. Ahora que tú no sepas, no has investigado y estás leyendo porque te dijo tu rabino, es otro tema. Pero si investigas te das cuenta que estás maldiciendo allí, en tu Sidur. Y en los días festivos, por ejemplo, si te vas a los días de la luna nueva,
Rosh Hodesh, el 1 y 2 de cada mes, o a veces un día nada más de cada mes que inicia, después del cuarto menguante empieza la luna nueva, tienes que leer un adicional del Sidur. Yo lo tengo ahí todos los Sidur. Ya los dejé guardados como herramientas de investigación nada más. Ya, entonces, cuando tú te enfocas en hacer el Rosh Hodesh, ahí empiezas a crear caos porque estás con tu boca maldiciendo y bendiciendo. Y hay un adicional de maldiciones. En la mañana ya no haces una maldición, sino que 2 maldiciones. ¿Se da cuenta? Pero ese aún no ágil, dilo eso. Él te va a decir, bueno, ese está loco, ¿no? Porque él no entendió de una dimensión más avanzada. Él todavía está en Nefesh, niño, en kinder. No entiende. Imagínate indicarle a un niño de kinder cómo piensa uno de universidad. No lo va a entender, señor. No lo va a entender el universitario. El de kinder va a hacer cosas que todavía no está capacitado para ello. Pero tenemos la oportunidad de seguir despertando. Tú tienes la oportunidad de seguir despertando. Entendiendo que la Kabbalah, si le llevas a la práctica, tu mundo va a ser un caos, señor. No es de Dios eso. La Kabbalah. La Torah tampoco, nada de ello. Saludos para todos ustedes. Busca ahí, saludo para Flores y también para Invencibles del ser de luz. Busca a Dios en tu corazón, hermano, y nunca en un templo religioso. Correcto, saludo para Florence. A Dios le buscamos acá porque nosotros somos Dios. Pues. Dios mora en nosotros somos el templo. Tu conciencia es el templo. La conciencia es que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, a todas las razas. Seas raza inca, seas africano, seas asiático o creas en cualquier religión, tenemos que amarlo. Pero el religioso no ama a conveniencia nada más. El cabalista, señor, también se separa. El cabalista maldice. Tiene sus propios, en el Sidur también. En su Sidur ellos tienen con los 72 nombres de Dios, escrito allí para visualizarlo. Para visualizar los 72 nombres de Dios que ellos mismos inventaron con la gematría y todo ese tema. Tal como las cartas astrales, que viene a ser el tarot, lo mismo. Tal como la numerología también. La numerología también tiene que ver con lo mismo. Está asociado. Son nada más adoctrinamientos. Buscarle a Dios en nuestro corazón quiere decir que ser independiente de todas las religiones y hacer lo correcto. Hacer desde la empatía, del verdadero amor, no el falso amor que nos inventaron las religiones. Bueno. Saludos entonces para todos ustedes. Ya, ahora sí yo creo que le he aclarado y están... Nuevamente les recuerdo, les puedo compartir el Talmud para los investigadores, el Talmud, ¿ya? 37 tratados. Está en hebreo y en castellano, ¿ya? Y también en fonética. Aparte también pueden estudiar hebreo de allí para que ustedes sepan, porque es importante también tener conocimiento del hebreo. Tener conocimiento del hebreo para que sepas y no te dejes manipular por ellos. Yo tenía un maestro sefardita que era maestro de hebreo, que él me enseñó. Y tengo todavía sus estudios allí. Y por eso también he podido lograr percibir cómo piensan ellos. Ahora no soy experto en hebreo, pero logré aprender lo básico, ¿ya? Y por eso sé que los 72 nombres de Dios es una manipulación más. Está la dualidad también, cuando te vende alguien temas de la brujería, por ejemplo, te dice, Señor, con este amuleto tú te vas a proteger de tal cosa. Es lo mismo. O con esta cruz, el cristianismo dice, te ponen esa cruz y la cruz te va a proteger. Es también una mentira eso. No es que la cruz te va a proteger. Te vas a proteger tú cuando tú haces el bien con tus acciones. Cuando no odias, cuando no quieres vengarte, cuando haces el bien a la humanidad. Esa es la mejor protección. No tiene que ver con un amuleto. Imagínate, en el judaísmo, a veces el rabino
a veces me llegó a dar risa su actitud, porque hay un estudio donde hablan de la mala lengua. De la mala lengua. Ya, que cuidar la lengua. Es una parashá completa. Algunos estudian, le extienden 2 parashá completa, porciones semanales de estudio, donde dicen que no debes hablar mala lengua. Ya, no debes hablar. Pero si te vas a profundizarte en investigación, no creyendo al rabino, sino profundizando, investigando a ellos, ¿qué es mala lengua? Es maldecir. Tratar de destruir a otros con tu lengua. Eso es. Vete a tu sidur. Todos los días ellos hacen mala lengua. Todos los días maldicen. Desde que despiertan hasta que duermen, maldiciendo. A eso dijo Yeshua. Por sus frutos lo conoceréis. Dijo Yeshua eso. No dijo, por sus palabras lo conoceréis. Por sus frutos. ¿Se da cuenta? Ahí me di cuenta yo. Bueno, los esenios, saludos para War. Lo que yo estaba investigando, los esenios son una filosofía ya basada en un libro de la conciencia avanzada en el amor, que venía de Yeshua. Y que si nos vamos desde la perspectiva de la investigación, si existió Yeshua o Jesús, él era palestino. Él era palestino porque nació cuando existía Palestina. Ya no existía Israel como nación, ya no existía como nación. Existía Palestina, ya había sido borrado como nación Israel por los romanos. Inició como tiempo de Palestina. Entonces Jesús era palestino, si nos vamos a la historia, pero tenía la filosofía, es decir, el pensamiento de esa sabiduría de Esenio, no de la Torá. La Torá es otra filosofía. Y si nos vamos a las acciones de Yeshua versus un judío tradicional, en el Shabbat, ¿qué hacen ellos? Ejemplo, su Torá dice que mató por sacar leña en Shabbat a su hermano. Es decir, amó más a esa filosofía, a ese libro, le amaba más que a su verdadero hermano. Amaba más a ese Dios falso que a su hermano. Por creer más en ese Dios, lo mató a sus hermanos. Versus Yeshua, ¿qué hacía? Esenio, en filosofía. Hacía lo contrario. Él no creía y no hacía los rezos de Shaharim y Harbi, porque sabía que eran maldiciones, y tampoco no hacía lo contrario, hacía el bien. Ayudaba a los enfermos, a los débiles, sanaba, curaba, etc. Hacía el bien. Eso es hacer el bien desde tus capacidades. Si tú puedes hacer el bien hablando lo correcto, ayudando a despertar, puedes hacer el bien. Si tienes dinero, apoya con el dinero. Si no tienes dinero, con una sonrisa también puedes ayudar a otros. Entonces, cada uno desde su capacidad. Yeshua lo hacía desde su capacidad que él tenía. Imagínate si hubiera sido un dogmático Yeshua, él se hubiera cerrado como un rabino, y por eso los rabinos lo odiaban, por eso lo llevaron a la persecución. Y se asociaron los mismos romanos con los judíos, los 70 sabios y todos los judíos, que en realidad los católicos romanos son los mismos sionistas, y también los judíos son sionistas, porque el sionismo es una ideología, no tiene que ver con religiones. Está inmerso dentro del cristianismo, está inmerso en los hinduistas también, en el mismo Islam. Recuerda que del Islam son sionistas, porque cuando hablamos de sionismo estamos mencionando los que aman el monte de Sion, es decir, a ese Dios que entregó la Torá en ese monte, que ellos celebran el Shavuot, la entrega de la Torá, pero esa Torá con una palabra de destrucción, caos, como lo llevan ellos, literal. Como lo dijo Josué, mató a niños, bebés, todo eso es el amante del sionismo, monte de Sion, aman a ese Dios. ¿Cierto? Por eso entendí que Yeshua no es judío, es palestino históricamente, si nos vamos, y en filosofía era esenio. No es judío. Y si nos vamos esotéricamente a hablar un poco de judaísmo, judaísmo tiene que ver con, esotéricamente me refiero, Yihud. Yihud es la palabra asociada a fusión.
¿ya? Yihud, término esotérico de judaísmo cabalístico asociado a fusión, que está asociado también a Yehidá, nivel quinta dimensión de la capacidad del entendimiento. Entonces, Yihud significa asociado a Yud-He-Vah-He, a ese Dios sionista. Ese es el verdadero judío, el que se asocia al sionismo, ¿ya? Es el sionismo. Yeshua no era sionista, no amaba a ese Dios de la Torá, porque si hubiera amado hubiera respetado el Shabbat. Y él sabía que el verdadero amor era amar a toda la humanidad y obedecer al verdadero Dios con ciencia, que es el hacer el bien. Entonces tú, al hacer el bien, amar a toda la humanidad y hacer lo correcto y actuar desde esa conciencia de empatía, estás haciendo la obra de Dios, del verdadero Dios. Pero ahora, si estás sometido a ese librito, a la Torá, y si eres cristiano, estás sometido al Dios al Dios Jehová, estás sometido, entonces estás actuando de una mentalidad castrada y haciendo el mal a la humanidad. Estás siendo enemigo de la humanidad si obedeces a Jehová. ¿Por qué ese Jehová qué hace? Manda a matar. Y has visto ahí en las redes sociales, dicen, no, cuando ven ahí en las noticias que matan a bebés, niños, no, son rachas, son malvados, por eso está bien que lo maten. Tiene que haber limpieza étnica. Ellos, aleluya, dicen ellos. Pero ellos le dicen en su inconsciencia, no entienden ellos. Aleluya dice cuando matan a un palestino, a un bebé. Lo importante es entender que a un bebé, pero para ellos, como lo asocian desde su Biblia, recuerda que para ellos, si no aceptan a Cristo, si no aceptan la sangre de Cristo, y ese bebé es pecador para ese cristiano, la gran mayoría de los cristianos, todos se han despertado también muchos cristianos, pero para el cristiano tradicional, él piensa que ese bebé de 10 meses, 5 meses es pecador, porque a través de Adán, por sublevarse ante Jehová o Yud-He-Vah-He, desde ahí todos son pecadores, dice, por comer el fruto prohibido y por sublevarse ante Dios. Ese bebé ya nace como pecador, según el cristiano. Entonces, por lo tanto, como es pecador, el pueblo de Dios, que ellos suponen que es el sionismo, el judaísmo que está en Medio Oriente, y el mismo Josué era sionista, entonces él tiene derecho a matarlo. Esa es la justicia de Dios para ellos. Matarlo porque ese bebé es pecador. Pero no es pecador ese bebé. Esa es una filosofía errónea nada más. Una filosofía oscura de programación de sus neuronas de esa persona. Y por eso ellos, desde esa conciencia baja, nefesh, animal, ellos dicen, aleluya, aleluya, dicen, no entendiendo, como en piloto automático, nada más responden. Lo digo porque yo también era así. Por ejemplo, cuando alguien me atacaba en aquellos tiempos, 4 o 5 años atrás, me decía, no, que el judaísmo no es el pueblo elegido de Dios. Y le decía, sí, es el pueblo de Dios, porque nunca le han destruido el judaísmo. Yo decía, mírate, los imperios han caído, Babilonia ha caído, Asiria ha caído, los romanos cayeron, todos sus imperios han caído, yo decía, desde mi conciencia castrada, han caído menos Israel no cayó. Así decía yo. Israel es invencible, decía. Ahora no entendiendo que Israel ha caído varias veces. Después me llegué a entender cuando seguía ampliando mi conciencia. Decía, sí, Israel cayó. Recuerda que lo sometió Babilonia, lo sometieron, los asirios también lo sometieron. Los asirios casi lo destruyen, Babilonia también lo destruyó, Roma lo destruyó a los judíos. ¿Dónde estaba ese Dios? Su Dios es el poder de las armas. Su Dios es, en esta actualidad, es Gran Bretaña y Estados Unidos. Y hemos hablado muchas veces que Israel nada más es una base militar creado por los mismos sionistas de Inglaterra, el Imperio Angloamericano. El Imperio Angloamericano, nada más. Yo también decía eso. Sé que hay muchas personas que dicen, no, Israel nunca fue destruido porque es pueblo de Dios. Bueno, Señor, vete a la historia, pues investiga. Babilonia fue desterrado, destruido Israel. Ahora la gente va a decir, no, por pecador cayó. No era por pecador, sino porque ese Dios quería caos, quería sacrificio, quería alimentarse nada más de la oscuridad. Por eso mismo, recuerda que vete a Isaías 53, dice, el cordero sacrificado de Dios. Ellos son los sacrificios ahí, de ese Dios. Por esa colonización de esa Torá. Recuerda que Torá significa enseñanza y ellos han enseñado a hacer lo malo. Por eso en Babilonia fue exiliado, destruido, castigado para que sufran, y ese sufrimiento es beneficio para su Dios.
Y Roma, ¿cómo le destruyó? Tito el romano, le sometió, fueron aplastados. Y usted dirá, no, pero nunca fue destruido Israel. Eso es lo que se llaman israelitas en el Medio Oriente. No son israelitas, ya señor, no son semitas, no son semitas, solamente son gente de acá de Perú, muchos están en Israel, de acá de Chile, de Argentina, muchos están en Israel. Muchos de ellos son raza de los incas, de los mapuches de Chile, de la parte de Argentina. Ellos se fueron y se convirtieron a una filosofía y dicen, ya yo soy el pueblo elegido, pero no son el pueblo elegido. Ellos nada más como una colonización aceptaron que son el pueblo elegido. Pero no son. Es como usted, por ejemplo, ya imagínate, le viene, le coloniza un rabino, viene y te dice, tú eres tu señor, desde ahora empiezas a servir a Hashem y conviértete a Benei Noach. Y usted dice, bueno, yo quiero ser el pueblo elegido, ahora me convierto a Benei Noach. Y después dice, no, yo ya no quiero ser Benei Noach, sino que quiero ser judío, porque aprendí toda la ley del Talmud, la Torá, la Halajá, y ahora quiero ser el elegido de Dios. Y se hace la Brit Milá, empieza a comer comida kasher, la festividad y todo. Entonces, no ha sido judío en su pasado. No era parte de ese linaje que venían desde atrás. Pero usted, ¿qué hace? Solamente se deja colonizar la mente y va, y en Medio Oriente, como usted es tan aferrado a ese Dios, va y como dice Dios, te hace llamar, ese Dios mismo con su profecía de la diáspora, te hace decir que tú retornarás desde los 4 extremos de la tierra, volverás a ocupar la tierra prometida. Entonces la persona le sembraron esa semilla, va a la tierra prometida y desde allí defiende. ¿No? Esto es mi mandamiento de Dios. Esa filosofía que inventaron ellos para destruir y crear caos, van al Medio Oriente y empiezan a luchar, matar, odiar a él que está en su entorno, porque ellos quieren ocupar lo que dijo Dios, su profecía de ese Dios que crea caos. Y ellos, ya esa generación perece y vienen sus hijos, y sus hijos ya son israelitas totalmente porque nacieron allí, pero su descendencia era raza inca, era mapuche, pero después se hace llamar que es Dios, es de ese Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, usted me puede meter tantas fábulas esotéricas, me va a decir, señor, no, que recuerda que esa es la reencarnación. También estudia la reencarnación, no, que en su vida pasada quizá era inca, pero sus antecesores de 20 generaciones atrás eran judíos, y entonces es la reencarnación de un judío. Por ejemplo, se dice que el Rabí Akiva era, según los cabalistas, se dice que era reencarnación de Caín. Rabí Akiva, por eso estudia los libros del Zohar, ahí te va a decir, si nos vamos al lado esotérico. Sé que también tienen herramientas el mundo de la Kabbalah, el judío, para manipular, y te va a decir, no, señor, tienes que ir a la reencarnación, te va a decir. Estamos hablando también desde la perspectiva histórica. Por eso tienes que estar armado con todas las herramientas esotéricas, cabalistas, históricas, para que no te manipulen, porque si no te van a derribar con tus argumentos. En el esotérico te va a decir, señor, no. En la reencarnación pasada te ponen ejemplo. Akiva era de reencarnación de Caín, pero él hizo tikkun, y por lo tanto se purificó de esa energía de la serpiente del Edén y se volvió un sadij. Ese es Rabí Akiva, te va a decir, y uno de los genios que estaba al lado del Mashiach Bar Korba, te va a decir, porque recuerda que Akiva trabajó directamente con Bar Korba después de la caída del segundo templo, se asoció y decían que Bar Korba asociado con Akiva era Mashiach, es decir, el Mesías de esos tiempos. Pero no es que era el Mesías del caos nada más. Akiva. ¿Ya? Ese era Akiva. Exactamente, ahí dice Word. Por eso Yeshua decía que los que se dicen judíos y no lo son. Exactamente, allí está, ahí está usted muy claro, lo está diciendo. Se dicen, pero no son. Usted ve a ese personaje allá, el Satanyahu, le dicen muchos. Hasta se me quedó pegado ya Netanyahu, ya Setanyahu le decimos. Entonces, ¿es judío él? Es judío, pues no es judío.
Ahora, si nos vamos al lado esotérico, te van a buscar tantos fundamentos, te van a decir, no, algunos ya están diciendo que era reencarnación de Josué. Te dicen, no, señor, ahora este Netanyahu es reencarnación de Josué, es el Josué de aquellos tiempos. En su reencarnación, su energía vino, tal como lo mismo que hizo en sus tiempos era Caín, ahora después se hizo llamar Rabí Akiva. Lo mismo, señor. Entonces se van a sacar un argumento y el que no está preparado va a decir, sí, es correcto, pero se da cuenta, por sus hechos lo conoceréis, como dijo Yeshua. Si vive matando, vive destruyendo, vive robando terrenos, colonizando, ese es hijo de Satán directo. Da lo mismo en qué tiempo reencarnó o se hace llamar Sadik, da lo mismo. Sus hechos lo conocerás nada más. Eso es el Akiva. El Akiva era un asesino en serie, pero te van a decir que era un genio, era un Sadik. ¿Ya? Hay muchos temas que seguir hablando, maestros, pero vamos a tener que detener. Y gracias por ahí, Luz Invencible, Angélica María, que se van uniendo, que vamos a ir tocando varios temas del Talmud, ¿ya? Para que ustedes tengan argumentos y saber cuando sale una historia que los judíos, las sectas judías han violado, porque recuerda que secta significa comunidad. Porque a los cristianos también le llaman secta al judaísmo, y el judaísmo le llama secta al cristianismo, el cristianismo le llama secta a los adventistas, y cada uno se hace llamar secta, es como un desprestigiar, ¿cierto? Pero en realidad todos son secta, y ellos son judíos también, estos personajes. Ahora no necesariamente son judíos que nacieron como judíos, sino que se vistieron a través de su filosofía, se visten de judíos nada más. Pero son los mismos hijos del Satán, directo. El Netanyahu es el mismo Satán. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué lo dice? Tengo todos los argumentos, en su mismo libro lo dice, Señor. Es el Josué era el asesino en serie. Mató bebés. ¿Usted cree que Dios manda a matar bebé? ¿De qué Dios? Sí, Dios es ese Dios malvado, sí, pues. Pero ¿de qué Dios? Yo no creo en ese Dios. Yo creo en el Dios del amor, de la unidad. Eso es. Entonces vamos a seguir compartiendo, maestro. Así es. Saludos para Sony. Estamos listos, Sony, si ya me dices para compartirte el Talmud, ya, para empezar a investigar profundamente a todas esas falacias de las religiones y a los que se hacen llamar pueblo de Dios y no son pueblo de Dios, sino pueblo del Satán directamente. Saludos para todos. Gracias por su tiempo.